Bueno, comencemos. La trigonometría, bueno, si no todos lo recuerdan, es el estudio de los triángulos. Hay dos clasificaciones que nos interesan estudiar para comprender de qué estamos hablando. La clasificación según sus lados, que es la que quizá todos recordemos, que es la de el triángulo equilátero, los tres lados son iguales, el isósceles, dos lados iguales, y el escaleno, ningún lado igual o todos los lados desiguales. Y la segunda clasificación, que es la más importante para nosotros en este momento, que es la de sus ángulos, donde tengo el acutángulo, donde los tres ángulos internos son agudos, el triángulo rectángulo, donde voy a tener solo un ángulo de 90 grados, y el obtusángulo, que es donde tengo un ángulo obtuso o un ángulo de más de 90 grados. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, Miss. Bueno, No, Miss. ahora sí, para poder trabajar con los triángulos hay dos maneras. Cuando es un triángulo rectángulo, yo voy a utilizar teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Cuando yo voy a usar teorema de Pitágoras es cuando me dan dos catetos y tengo que buscar la hipotenusa, o me dan un cateto y una hipotenusa y a partir de ahí buscar el lado faltante. O las razones trigonométricas, que aquí es cuando me van a dar más que nada un lado y un ángulo o dos lados y un ángulo. Y tengo que encontrar los valores desconocidos o los valores faltantes. ¿Dudas hasta aquí? Sí, no, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, déjenme sus cámaras encendidas, por favor. No sean groseros conmigo. Enciéndanlas todas, todos, por favor. Déjenmelas encendidas. Bueno, ahora sí. Cuando yo trabajé con un triángulo obtusángulo o acutángulo, voy a utilizar ley de senos y ley de cosenos. Pero esa es otra historia que vemos en la siguiente sesión. ¿Sale? No se choquen ni se bloqueen desde este momento. Ahorita vamos a empezar desde lo básico para comenzar a recordar, reforzar o esperemos podemos mejorar. Bueno, ya que estábamos hablando acá que yo tengo algunos triángulos que trabajar y me empieza a hablar sobre ángulos, tengo que saber qué es un ángulo. Bueno, un ángulo es prácticamente la abertura comprendida entre dos rectas y que cortan en un mismo punto. Aquí está el vértice, aquí están las dos líneas y esta abertura es lo que yo voy a conocer como ángulo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí. Los ángulos también tienen una clasificación. Aquí está una tablita. No se preocupen en copiarla. Esa tablita va a estar en su formulario, que ya está en su carpeta de Drive, para que lo puedan descargar. Ahora sí, me interesa en este momento recordar o hacer hincapié en dos filas de esta tabla, que es la de ángulos complementarios y la de ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son los que van a sumar 90 grados y los suplementarios son los que suman 180. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, recuerden que tengo 90 grados y este 90 lo pueden dividir en dos o más ángulos, pero sumados me van a dar 90. Y cuando estoy hablando de un suplementario, voy a tener un ángulo llano y aquí estas divisiones son las que me tienen que dar 180. Yo sé que suena un poco extraño, pero vamos a aplicarlo y a ver si así recordamos de qué estamos hablando, ¿va? Bueno, ahora sí. Ejercicio 1. ¿Cuál es el complemento de 17? ¿Alguien se acuerda cuánto es un ángulo complementario? De lo que acabo de decir. ¿No? Tomen nota, por favor. Ángulos complementarios suman 90. Y los suplementarios. Bien, Michelle nos está aquí diciendo, en efecto. Cuando hablo de ángulos complementarios, suman 90. Si me están pidiendo complemento, ¿cómo lo calculo? Bueno, muy sencillo. Lo único que voy a hacer es que a 90 le voy a restar el 17 y me va a dar un 73. De aquí lo sacó Michelle. ¿De acuerdo? ¿Duditas hasta aquí? Sí, no. ¿Todo bien?
Ahora, si ustedes les dicen, ¿cuál es el suplemento de 123? ¿Cuánto suman los ángulos suplementarios, queridos? 180. Entonces, ¿cuál sería aquí el suplemento de 123? 57. 57. Lo único que hago es restarle a 180 a los 123 y me da un 57. Muy bien. ¿Duditas hasta aquí? ¿No? No. ¿Ninguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas con respecto a esto, en ocasiones también tenemos este tipo de ejercicios. El ángulo AOD es un ángulo recto. Calcula el valor de X. ¿Cómo hago esto? Simplemente me están dando un ángulo dividido. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Se acuerdan? Entre sus curiosidades de recuerdos. Bien, 90 grados. Ahora sí, el ángulo recto mide 90 grados. ¿Cómo planteo mi ecuación? Bueno, lo único que tengo que hacer es sumar x más 2x más 3x para que me dé 90. Y a partir de aquí calcular un valor. ¿Cómo es esto? Bueno, 2x más x más 3x, ¿cuánto me da? 6x igual a 90. Ahora sí, si yo despejo x es 90 entre 6. ¿Cuánto nos da 90 entre 6, queridos? 15. Ese es el valor de x. Ahora, llevemos un poquito más este ejercicio. ¿Cuánto mide el ángulo AOB, perdón? X. El ángulo BOC, ¿cuánto mide, queridos? Si es 2x. 30. 30, muy bien. ¿Y el ángulo COD, cuánto mide? 45. Muy bien. Porque les pueden decir, o cuánto mide tal ángulo. Aquí el punto es siempre calcular el valor de x y a partir de ahí desglosar. Puedo yo desglosar el valor de cada uno de esos pequeños ángulos. ¿Dudas? ¿No? Entonces, ¿ustedes pueden resolver este, por favor? A ver, tiempo. Para que ustedes comiencen. X es igual a 18. X es igual a 18, muy bien. ¿Listos? Bueno, en efecto, un ángulo llano mide 180 grados. A partir de aquí yo puedo crear mi igualdad donde yo hago 3x más 5x más 2x es igual a 180. Sumadas las x me van a dar 10x es igual a 180. Si despejo x es 180 entre 10, que son 18. Muy bien. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuánto mide el ángulo AOB? 54. 54. ¿El ángulo BOC cuánto mide, queridos? 90. ¿Y el ángulo COD? Muy bien. Y sumados esos valores me tiene que dar de nuevo 180. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Para los ángulos tengo un sistema de medición que son radianes y grados. Entre estos dos hacemos más que nada conversiones. No voy a irme a toda la teoría, vamos a los puntos esenciales que son lo que nos interesa. Un radián, aquí está, es igual a 57.2958 grados y un grado equivale a 0.017455 radianes. Para poder hacer una conversión, lo único que yo hago es utilizar estas dos formulitas. Si voy a convertir de radianes a grados, lo que voy a hacer es multiplicar el número de radianes por 57.2958. Y si me están pidiendo de grados a radianes, lo que voy a hacer es que los grados los voy a multiplicar por el 0.017455. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo aplica esto? Vamos a un ejemplo para que podamos ver. Me dice, convertir 1.7 radianes a grados. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, el radián equivale a 57.2958. Si lo multiplico por 1.7, a ver, corroboren en sus calculadores que este sea el resultado, por favor. Sí, ¿Sí?
Ese es el resultado. Bueno, si ustedes multiplican 1.7 por 57.2958, les va a dar por resultado 97.4 grados. A eso equivale un radián. ¿Dudas hasta aquí, queridos? ¿No? Bueno, ahora sí, convertir 108 grados a radianes. A ver, inténtenlo, por favor. ¿Copiaron los valores de radianes y grados, queridos? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no los copiaron, aquí están. Radianes a grados, esta es la fórmula. Y de grados a radianes, esta es la fórmula, por favor. ¿Listo? Sí. ¿Todos copiaron, tomaron foto o algo así? ¿Sí? Ahora sí, convertir 108 grados a radianes, por favor. 1.9. 1.9 le dio, ok. ¿Quién más tiene su resultado? ¿Alguien ya me dijo? Bien. Resultado 1.88. Cuando yo multiplico 108 por 0.017455 me va a dar 1.8850. ¿A todos nos dio lo mismo? Bien. ¿Duditas hasta aquí? ¿No? A ver, siguiente. Convertir 385 grados a radianes, por favor. ¿Cuál sería su resultado? 6.72. 67.20. 10.2, 67.20. 6.720. Ok. Respuesta correcta, 6.719 o 720. Recuerden, este cerito, nunca olviden colocarlo. Chequen sus operaciones. Quizá olvidaron colocar ese cero de ahí. ¿Sí? Ese cerito no lo pueden olvidar. Recuerden, es 0.017455, ¿sale? Respuesta correcta es 6.720, 719 radianes, ¿de acuerdo? ¿Duditas hasta aquí, queridos? Reitero mi pregunta. ¿Nadie tiene dudas hasta aquí? ¿No? No. Bueno, vale. Ahora sí, ya vimos ángulos, ya vimos cómo estudiarlos. A partir de aquí viene algo que se llama teorema de Tales. ¿Qué es el teorema de Tales? No, yo nunca lo escuché en mi vida. Quizás sí lo escucharon, pero no les dijeron el nombre del teorema. ¿Qué es el teorema de Tales? Bueno, se cuenta que un día Tales estaba en el desierto y que entonces él había colocado su bastón, así en la arena, como se ve en esta imagen. Y que entonces él observó que tanto su bastón como la pirámide proyectaban cierta sombra con respecto al sol. Pero se dio cuenta de lo siguiente, que la sombra era peculiar, o sea, era igual, solo que en distinto tamaño. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí vemos un triángulo rectángulo un poquito más grande y uno más pequeño. Eso es lo que él observó. Entonces de ahí surge el teorema que dice que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño. Aquí básicamente, para poder resolver un teorema de Tales, lo que hacemos es básicamente una comparación entre dos objetos y su sombra proyectada. Estos ejercicios se hacen de la siguiente manera. Dice, un hombre de 1,80 metros de estatura proyecta una sombra de 3.05 metros de largo, al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Bueno, para resolver estos ejercicios, mi recomendación que yo les hago es que ustedes siempre realicen un esquema. Es muchísimo más sencillo poder realizar un ejercicio cuando yo sé de qué estoy hablando. En este caso me habla de un señor, aquí está el muchachito, que mide 1,80 y que este está proyectando esta sombra de 3 metros con 5 centímetros, ¿sale? Y a su vez me habla de un edificio. Me dice que no sabe la altura, pero sí sabe que proyecta una sombra de 26.3 metros. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo resuelvo?
Lo único que tengo que hacer es básicamente una comparación y una regla de 3 simple. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí está. 1,80 equivale a 3 metros con 5 centímetros. La altura del edificio va a ser X porque es un valor desconocido y eso es igual a 26.3. Eso implica que del lado izquierdo tengo las alturas y del lado derecho tengo las sombras, ¿de acuerdo? Proyectadas. Si yo despejo X me va a dar por resultado X es igual a 1,80 por 26.3 sobre 3.05. Si yo realizo esta operación, ¿da ese resultado, queridos? Sí. Que es 15.52. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? Bien. Entonces, por favor, les toca a ustedes. Calcula la altura de un árbol que proyecta la sombra de 27 metros. Si en ese momento el poste de una cerca de 70 centímetros proyecta la sombra de 1,20. Por favor. ¿Listos? ¿Alguien ya tiene su resultado? Por favor. Me dio la A, 15.75, ok. ¿Alguien tiene algo diferente, queridos? ¿Listos? Díganme. Me salió la A igual. La A, muy bien, Rodrigo dice que la A. Tengo 2. Veamos qué pasa aquí. Vamos a ver nuestro esquema. Tengo mi árbol, no sé la altura, pero sí sé que proyecta una sombra de 27 metros y tengo una cerca de 0.70 metros. Recuerden, si está en centímetros, tienen que convertirla a metros. ¿De acuerdo? Eso es lo que quizás se les pasó y por eso no llegaban al resultado correcto. Recuerden, tengo que trabajar con mismas unidades. Por lo tanto, sería 0.70 y me provoca una sombra de 1,20. ¿De acuerdo? Ahora sí, si yo resuelvo este ejercicio, ¿qué pasa? 0.70 equivale a 1,20 de sombras. Desconozco la segunda altura, pero sí sé que proyecta una sombra de 27. Si despejo X es 0.70 por 0.27 sobre 1,20 y mi resultado es 15.75. A ver, corrobórenlo por favor. Ahora sí. Con calculadoras a la mano, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, ya nos contestaron en chat. ¿Alguna duda, queja, aclaración o comentario hasta aquí, queridos? Algo que me digan no comprendí, de dónde sale, de dónde surge. ¿No? ¿Todo bien? Por favor, déjenme sus cámaras encendidas, ya saben. Por favor, todos con cámaras encendidas. Ahora sí, ¿dudas, quejas, aclaraciones? ¿Nada? Bueno, si se dan cuenta, aquí yo ya empecé a estudiar un poco de un triángulo rectángulo y empiezo a tener que encontrar valores desconocidos. Bueno, de aquí de donde ya empiezo a ver valores desconocidos, de aquí ya puedo comenzar a estudiar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo surge el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, esto suena un poco raro o hasta confuso. ¿Cómo es esto? Bueno, en términos muy sencillos, se supone que si yo tengo un triángulo y a cada uno de mis lados yo le dibujo un cuadradito, cuando yo sumo el área del cuadrado del lado horizontal y vertical sumadas, me tiene que dar el área de la diagonal. ¿Cómo es esto? Bueno, si se dan cuenta, mi lado A prácticamente mide 3 unidades. ¿Sale? Si yo le dibujo un cuadrado, sería 3 por 3, me da un área de 9. Mi lado B mide 4. Si a este 4 yo le dibujo un cuadrado, el área de este cuadrado es 16. Por favor, ¿pueden sumar 9 más 16? ¿Cuánto les da? A ver. 25. 25. Y si mi hipotenusa o esta diagonal mide 5 al lado, ¿cuánto mide su área del cuadrado? 5 por 5, 25. ¿Se cumple? ¿Se cumple mi teorema? Sí, porque cuando yo sumo 9 más 16 me da 25, que es la misma área que tiene aquí.
¿Dudas hasta aquí? ¿Quejas, aclaraciones o comentarios? ¿No? Bueno, Miss. a partir de aquí, gracias, surge el que yo tengo que empezar a calcular elementos desconocidos de un triángulo. Para esto yo tengo una fórmula base, que es esta. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Pero si yo hago los despejes correspondientes, yo puedo calcular catetos. Entonces, para no hacer extenso esto y decirles despeje y esto, les voy a colocar ya las fórmulas. Para que ustedes puedan calcular catetos, las fórmulas son las siguientes. Si yo quiero calcular el lado A, mi fórmula va a ser A es igual a la raíz de C cuadrada menos B cuadrada. Y si yo quiero calcular el lado B, mi fórmula va a ser B es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Si se dan cuenta, en estas dos está restándole a C. ¿Qué pasa cuando yo llego a hipotenusa? Bueno, cuando yo llego a hipotenusa o el lado diagonal, me dice que la fórmula va a ser C es igual a la raíz de A cuadrada más B al cuadrado. En hipotenusa es la única donde yo voy a sumar. ¿Dudas de las fórmulas? Eso también está en su formulario, las formulitas para que las puedan aplicar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ahora sí, primer ejercicio. Determinen cada uno de los siguientes triángulos el valor de los elementos desconocidos. ¿Qué valor me está pidiendo que calcule, queridos? B. Entonces, bueno, voy a utilizar la fórmula de B. Y me dice que B es igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Pero ¿cómo saber cuál es A, B, C? Bueno, A y B va a ser el valor de los catetos. Los lados horizontales y verticales o los lados del ángulo recto que conforman el ángulo recto es a los que yo voy a nombrar como catetos. Y a la diagonal siempre la voy a nombrar hipotenusa. En este caso, A y B siempre van a ser catetos y C siempre va a ser hipotenusa. ¿Dudas hasta aquí de cómo nombrar a los lados, cómo distinguirlos? ¿Alguien? ¿Dudas? Por favor, no los escucho, por favor, contéstenme. Denme señales de vida. Ok, bueno. En este caso tengo que calcular B. Entonces B es igual a un interrogante. Mi lado A es el que va a valer 43.25 porque está en horizontal. Y C, que es mi hipotenusa o el lado en diagonal, es el que vale 58.66. Si yo esto, queridos, lo sustituyo en fórmula, ¿a qué equivale? B va a ser igual a 58.66, que es el valor de C, menos 43.25, que es el valor de A, ambos al cuadrado. Si yo realizo las elevaciones, me da que B es igual a 3.440.99 menos 1.870.56. Si efectúo esta resta, me va a dar que 3.440.99 menos 1.870.56 es igual a 1.570.43. A partir de aquí, si yo saco la raíz, es igual a 39.63. Por lo tanto, 39.63 es el valor de B o el valor faltante. ¿Alguna duda hasta aquí, queridos? ¿No? No. No, bueno, por favor déjenme cámaras encendidas, se los agradecería mucho. ¿Vale? Si no hay ninguna duda, a ver, a ustedes les corresponde, por favor, el realizar este ejercicio, ¿va? Me dio 39.32. Bien, Michelle. A mí me dio 39.47. 39.47. ¿Alguien me falta de terminar? Levánteme la manita. Si alguien falta de terminar, levante la manita. Si no, ¿puedo continuar? Bueno. En este caso veamos los datos. A va a equivaler a 15.28, B a 36.4 y estoy buscando C, que equivale a un valor desconocido o X o como la quieran nombrar. ¿Sale? Si sustituyo en fórmula, la que tengo que utilizar es C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada.
Sustituyendo valores, C es igual a la raíz de 15.28 al cuadrado más 36.4 al cuadrado, que son los valores respectivos de mi letra. Ahora sí, si yo elevo, C es igual a 233.4784 más 1324.96. Si efectúo la suma, mi resultado es C es igual a 1558.4384. Si a esto yo le saco la raíz, mi resultado es C es igual a 39.47. ¿Todos llegamos a este resultado? ¿Sí? ¿Alguien que no? Yo, pero fue porque puse un número mal. Ok, bueno, Salió relativamente cerca, pero no exacto. Ok, no. muy bien. Bueno, si no hubiese ninguna duda, bueno, por mi parte sería todo. Tengan una hermosa semana. Los veo aquí la siguiente para continuar estudiando sus temas. Por favor, no olviden realizar sus exámenes, ¿sale? Bonito día para todos. Un gusto verles. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Cuídense maestra. mucho.